Se nos da seno porque es negativo 3/8 en el cuadrante 3, y se nos pide encontrar el valor exacto de lo siguiente. Para encontrar estos valores de función trigonométrica, utilizaremos las identidades de medio ángulo, que se muestran a continuación. Tenga en cuenta que para hacer esto, tendremos que encontrar el coseno del ángulo U. Observe que se nos da el seno del ángulo U es negativo 3/8. Comencemos dibujando el ángulo de referencia para el ángulo U que está en el tercer cuadrante. Supongamos que este es el lado terminal del ángulo U, y por lo tanto el ángulo de referencia es solo un ángulo agudo aquí. Vamos a llamarlo U sub R. Y el triángulo de referencia es este triángulo rectángulo. Sabemos que el seno U, usando el triángulo rectángulo trigonométrico, es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa, o en el plano de coordenadas, el seno U es igual a I dividido por R. Como estamos en el tercer cuadrante, sabemos que Y es negativo, y R siempre es positivo. Y, por lo tanto, escribamos el valor de la función seno de 3/8 negativos como 3 negativos. Dividido por 8. Y por lo tanto, podemos etiquetar yo el lado opuesto del triángulo de referencia negativo 3. Y la hipotenusa o R positivo 8. Ahora necesitamos encontrar X para determinar el valor de la función coseno del ángulo U. Hacemos esto usando el teorema de Pitágoras, o la fórmula X al cuadrado más, y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Lo que nos da X al cuadrado más el cuadrado de negativo 3 es igual a 8 al cuadrado. Simplificando, tenemos X al cuadrado más 9 igual a 64. Resolviendo X al cuadrado, tenemos X al cuadrado igual a 55. Y ahora raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos X igual más o menos la raíz cuadrada de 55. Pero nuevamente, debido a que estamos en el tercer cuadrante, sabemos que X es negativo y, por lo tanto, para nuestro triángulo de referencia, X es la raíz cuadrada negativa 55. Y ahora, antes de encontrar estos valores de la función trigonométrica, busquemos el coseno U. El coseno U es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa, o X dividido por R. Que es la raíz cuadrada negativa 55 dividida por 8. Y ahora determinemos el seno de U dividido por 2, que es igual a más o menos la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos coseno U dividido por 2. Como el ángulo dado está en el tercer cuadrante. Sabemos que está entre 180 y 270 grados. Si dividimos todo por 2, el ángulo que divide por 2 está entre 90 y 135 grados, que está en el cuadrante 2. En el cuadrante 2, dado que Y es positivo, el valor de la función seno es positivo y, por lo tanto, el seno de U dividido por 2 es igual a la raíz cuadrada positiva de la cantidad 1 menos coseno U, que es 1 menos raíz cuadrada negativa 55. Dividido por 8, todos divididos por 2. Este es el valor exacto, pero sigamos adelante y simplifiquemos esto. Podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada de 55 dividido por 8. Todo sobre 2. Limpiemos el denominador de 8 multiplicando el denominador de la fracción compleja por 8. Multiplicaremos el numerador por 8. Y el denominador por 8. Y luego simplificar aún más si podemos. En el numerador, 8 veces 1 es 8 y luego tenemos más 8 veces la raíz cuadrada de 55 dividido por 8 y los 8 se simplifican a 1, lo que nos da más la raíz cuadrada 55. En el denominador, tenemos 8 veces 2, que es 16. Y ahora tomaremos la raíz cuadrada del numerador y el denominador por separado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 8 más la raíz cuadrada de 55. Dividido por la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es igual a 4, y por lo tanto podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 8 más la raíz cuadrada de 55, todo dividido por 4. Y ahora encontremos el coseno de U dividido por 2. Nuevamente, U dividido por 2 está en el segundo cuadrante, donde X es negativo y, por lo tanto, el coseno de U dividido por 2 va a ser negativo. Entonces tenemos negativo y luego la raíz cuadrada de la cantidad 1 más coseno U dividido por 2, lo que nos da una raíz cuadrada negativa más 55. Dividido por 8, todo dividido por 2, lo que se simplifica a raíz cuadrada negativa
de una raíz cuadrada menos 55 dividida por 8 en 2. En este punto, multiplicamos nuevamente el numerador y el denominador por 8. Lo cual hicimos arriba. La única diferencia es que cuando empezamos a simplificar, en lugar de un signo de suma aquí, tendremos un signo de resta. El coseno u dividido por 2 es igual a la raíz cuadrada negativa de 8 menos raíz cuadrada de 55. Todo dividido por 4. Y ahora sigamos adelante y encontremos la tangente de u dividida por 2. Tenemos varias opciones aquí para la tangente de u dividida por 2. Pero también porque encontramos seno de u dividido por 2 y coseno u dividido por 2, sabemos que la tangente θ es igual a seno θ dividido por coseno θ, por lo que podríamos encontrar el cociente de estos dos. Avancemos y encontremos la tangente de u dividida por 2 usando esta fórmula aquí, donde tenemos tangente de u dividido por 2 es igual a seno u dividido por la cantidad 1 más coseno u. Bueno, sabemos que seno es igual a 3/8 negativos, eso fue dado. Y 1 más coseno u va a ser una raíz cuadrada negativa más 55 dividida por 8. Escribamos eso como 1 menos raíz cuadrada 55 dividida por 8. Y nuevamente, despejemos el 8 de los denominadores multiplicando el numerador, y el denominador de la fracción compleja por 8. 8 veces negativo 3/8 es igual a negativo 3. En el denominador, 8 veces 1 es 8 y luego, al multiplicar 8 y raíz cuadrada 55 por 8, los 8 se simplifican a 1, dándonos solo menos raíz cuadrada 55. Ahora tenemos los tres valores exactos de la función trigonométrica. Espero que hayas encontrado esto útil.